Una vez dije, voy a poner esto a prueba, a ver cómo es el tema de la oración. Y dije, toda esta semana no voy a orar, voy a ver qué pasa. Por supuesto, me fue mal, ¿no? En ese tiempo estaba estudiando para docente y me fue pésimo toda la semana. Horrible, pésimo. Entonces dije, bueno, voy a hacer la prueba contraria. No me voy a ir salir de mi casa sin orar. Entonces, todas las mañanas oraba y luego salí. ¡Wow! Los resultados cambiaron inmediatamente. Podía ver a Dios cómo iba abriendo camino, me bendecía, me ayudaba, todo era más fácil. Todo era más fácil. Todo es más fácil con la ayuda de Dios. Todo es más fácil con la ayuda de Dios. En esta vida tenemos que enfrentar día tras día distintas dificultades, problemas, adversidades. Tenemos situaciones difíciles que resolver y solos es muy difícil. Solos es muy difícil. Pero cuando nosotros le hacemos a Dios partícipe de nuestra vida, cuando nosotros le involucramos a Dios en nuestra vida, todo es más fácil. Todo es más simple. Dios te da una salida, Dios te da una solución, Dios te muestra el camino, te abre puertas. Todo es más fácil. Dios no es atrevido. Dios no es irrespetuoso. Él no se mete donde no le invitan. Él no se involucra en aquellos asuntos que no le hacen partícipe. En todo en aquello que usted y yo le demos lugar a Dios, Dios dirá, heme aquí. Pero en todo aquello que usted no le involucre a Dios, Dios tampoco se mete. Porque Dios no es atrevido, por eso nos dio libertad, libre albedrío para decidir. Y el hombre puede decidir involucrar a Dios en su vida o no hacerlo. Aunque somos cristianos, podemos involucrar a Dios en nuestras vidas o no hacerlo. Y lo involucramos cuando nosotros oramos, cuando en oración le encomendamos cada situación de nuestra vida, lo estamos involucrando. Cuando oramos por nuestros hijos, lo estamos involucrando con nuestros hijos. Cuando oramos por nuestro trabajo, le estamos haciendo partícipe de nuestro trabajo. Cuando le oramos a Dios por nuestra salud, le estamos invitando a Dios. Y así en cada área de nuestras vidas. Dios no va a actuar en aquellas cosas en las cuales nosotros no le damos participación. En lo que le damos participación, Dios actúa. En lo que no me diste lugar, yo no actúo, dice el Señor. Porque Dios no es atrevido. Dios no es atrevido. Para que nosotros podamos entender la importancia que tiene no desanimarse en la vida de oración, Jesús relata una parábola que se encuentra ahí en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo primero que el Señor Jesús nos quiere enseñar por medio de esta parábola es a no desanimarnos. A no desalentarnos en nuestra vida de oración. A ser persistentes. Esta viuda no se desanimó. ¿Cuántas personas se desaniman cuando no logran algo, no? Van a hacer un trámite y se desaniman porque no le atendieron, no le dieron una respuesta satisfactoria. Pero esta viuda dijo, yo todos los días voy a hacer un aguijón para este juez hasta que me responda. Acá no me van a sacar si no me llevan presa. Hay que ser persistente en la vida. Aquellos que no son persistentes no consiguen nada. Usted quiere conseguir un trabajo, tiene que ser persistente. Tiene que ir puerta por puerta, golpear. Y aquellos que son persistentes, consiguen. Y lo mismo que es en la vida cotidiana, lo es en la vida espiritual. Jesús nos enseña por esta parábola a no desanimarnos. A veces oramos una vez, oramos 2 veces, oramos una semana y no vemos resultados y dejamos de orar. No debemos dejar de orar hasta recibir de parte de Dios una respuesta. No tenemos que desanimarnos. No tenemos que bajar los brazos, tenemos que continuar, tenemos que aprender a seguir golpeando las puertas del cielo hasta que obtengamos de Dios una respuesta, hasta que la respuesta de Dios llegue. ¿Estás orando por tu esposo o por tu esposa inconverso? No te desanimes si no ves resultado, si sigues en la misma condición. Jesús nos dice, no se desanimen. Por medio de esta parábola nos dice, no se desanimen, no te desanimes. Estás orando por tu hijo, no te desanimes. Estás orando por un trabajo, no te desanimes. Estás orando por tu salud, no te desanimes. Sé insistente, persiste en tu oración. Hubo un hombre en la Biblia que fue persistente en su oración. Dijo, necesitaba una respuesta de Dios. Este varón necesitaba conocer cuál era la voluntad de Dios para su nación, para su pueblo. Entonces propuso en su corazón buscar cada día a Dios. Y oró un día, oró 2 días, oró 21 días y no tenía respuestas. Pero él era persistente en su vida de oración. Dijo, tengo que recibir, Dios algo me tiene que decir acerca de esta situación. Y ese hombre era Daniel. Daniel se humilló delante de Dios en oración y se propuso buscar la voluntad de Dios para su pueblo. Y no obtuvo respuestas al principio, pero él fue persistente, él no se desanimó. Y dice la palabra de Dios en Daniel, capítulo 10, del 12 al 14. Entonces me dijo, él tuvo una visitación espiritual, estaba orando, y entonces a partir de los 21 días recibe la respuesta de Dios. Entonces esta respuesta le dijo, Daniel, no temas. Daniel, no temas. Porque desde el primer día, qué tremendo, no sé si está entendiendo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Qué tremendo!
Esto tiene que ser para nosotros una revelación de Dios. Daniel comenzó a orar, se propuso a orar, se dispuso a orar. Y ya desde el primer día que él dobló sus rodillas a Dios a pedirle, a clamarle, a llorar, a pedirle, a rogar, dice esta divina respuesta que ese primer día Dios ya oyó en el cielo. Dios no oyó en el 21 día. El primer día. El primer día que él se propuso de todo corazón buscar a Dios, ese mismo día Dios ya le oyó. Y ese mismo día Dios envió la respuesta. Lo que pasa es que queda muy lejos el cielo y la tierra. Por eso tardó 21 días. No fue esa la causa por la cual tardó la respuesta. En el verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El primer día que él se propuso orar, ya Dios le escuchó. El primer día que él se propuso orar, ya Dios le respondió. Pero la respuesta no llegó inmediato. Tuvo un problema en el camino. La segunda revelación que tenemos de este pasaje: existe un mundo espiritual que se opone al reino de Dios, que se opone a la intervención de Dios al ser humano. Ese mundo espiritual está ahí, en el medio entre Dios y nosotros, y trata de oponerse, interferirse entre la intervención de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántas oraciones ahí están siendo batalladas? ¿Cuántas oraciones en los cielos están siendo libradas? Ahí, desde el primer día que te pusiste a orar, Dios ya te respondió y envió un ángel con la respuesta. Pero Satanás vio que venía la respuesta y se opuso. ¿Y qué es lo que hace que ese ángel que trae la respuesta a nuestra vida llegue? Es nuestra misma disposición de continuar orando, esa misma persistencia nuestra hace que en los cielos ese ángel que viene con la respuesta tenga ayuda, tenga fortaleza y llegue a nuestras vidas. ¿Qué hubiese pasado con Daniel? ¿Qué hubiera pasado si Daniel en la primera semana de haber orado baje los brazos? Oró una semana y diga: bueno, no hay respuesta, no pasa nada, me cansé de orar, Dios no me responde, Dios no me escucha, Dios es injusto, Dios es malo, Dios no está conmigo, Dios me abandonó. ¿Qué más dice usted cuando ora y no recibe la respuesta en el primer día? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? Le respondió a él, a mí no me responde. Dios a mí no me hace caso. Lo que escuchamos nosotros con la pastora a veces: Dios a mí no me responde, a mí Dios no me ama, a mí Dios no me quiere, a mí Dios me ignora. Nada que ver. Desde el primer día en que oraste, Dios ya te escuchó. Y ese mismo día dijo un ángel: envíale la respuesta a Juan. Ve con la respuesta, María. Pero al venir encuentra oposición en el mundo espiritual. Y es tu oración lo que hará la diferencia en que esa respuesta llegue. Jesús dijo: no se desanimen al orar. Mírenla a la viuda. Las viudas en el tiempo de Jesús no nos dice si era una viuda joven, si era una viuda anciana, nos dice que era una viuda. Pero en la época de Jesús,
las mujeres que no estaban casadas o no tenían un hermano mayor, un hombre a su lado, estaban desprotegidas y desprovistas. Desprotegidas y desprovistas. Entonces, esta mujer indefensa, desprovista de ayuda, de protección, fue a buscar ayuda en el juez. Y era un hombre que no respetaba nada, era un hombre que no le tenía en cuenta a nadie, que no le importaba a los demás. Pero ella insistió, hasta que Jesús dijo: presten atención a lo que dijo el juez injusto. Él dijo: wow, esta me va a cansar de tanto venir. Le voy a hacer justicia, no vaya a ser que me agote la paciencia. Pero al Dios que usted y yo acudimos no es un Dios injusto. No es un juez injusto. Dios está de tu lado cuando oras. Dios está de tu lado. Este juez no estaba del lado de la viuda. No estaba del lado del indefenso. No estaba del lado del débil. Pero nuestro Dios sí. No es un juez injusto. Si este juez injusto le hizo justicia a la viuda, si este hombre implacable que no tenía piedad ni misericordia de nadie le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, que es misericordioso, que es justo, no actuará a tu favor? ¿Cuánto más Él? Podemos tener la seguridad de que si oramos a Él, si le pedimos cualquier cosa, Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a intervenir a nuestro favor. Porque Dios no es un juez injusto. Dios está de tu lado. Cuando oras, Dios está de tu lado. Dios no está en tu contra. Dios está de tu lado. Qué tremenda revelación. No tenemos que desanimarnos al orar. Si usted y yo pudiéramos ver lo que pasa en el mundo espiritual cuando oramos, usted no saldría de su casa mañana sin orar. Si usted pudiera ver el mundo espiritual y Dios le permitiera, le abriera los ojos y le pudiera permitir ver lo que pasa en los cielos, lo que pasa con la respuesta a su oración cuando viene, y usted viera al ángel que viene y encuentra una oposición, no se levantaría de sus rodillas tan fácilmente. Pelearía por su bendición. No peleamos contra Dios en la oración. Peleamos contra el mundo espiritual que se opone. Peleamos con Satanás y sus demonios que se oponen a nosotros y que podamos recibir esa bendición que Dios ya nos dio, que Dios ya nos respondió, que ya está dispuesta para nosotros. Pero el maligno trata de robarnos porque él es un ladrón. ¿Cuántas respuestas a las oraciones han sido robadas en los cielos por Satanás? ¿Cuántas peticiones que hiciste y por desanimarte, por bajar los brazos, por dejar de orar, no las recibiste? El diablo te las robó. No es que Dios sea injusto, y eso es lo que el diablo intenta hacernos creer a nosotros. Eso es lo que el diablo estuvo tratando de hacerte ver, mintiéndote. Dios no te escucha. Dios no tiene tiempo para vos. No sos importante para Dios. Dios no te ama. Mira, al otro le respondió, a vos no. Dios no te tiene en cuenta. Dios es injusto. No ve tu dolor, no ve tu sufrimiento, no te comprende.
Desde el primer día en que te pusiste a orar, Dios ya te escuchó. Y ese mismo día Dios ya te respondió. ¿Qué vas a hacer? Cuando oras y no recibes la respuesta, ¿te vas a desanimar ahora? No, vas a ser persistente. Vas a orar hasta que recibas la respuesta de Dios. Esta parábola nos enseña a no desanimarnos cuando oramos. Qué manera más sencilla de Jesús de revelarnos el mundo espiritual, de poder hacernos entender a nosotros, personas que nos cuesta entender lo que pasa en el mundo espiritual, de una manera tan sencilla. No te desanimes cuando oras, sé persistente, ora. Si Jesús dijo, les voy a referir una parábola que puedan entender la necesidad que hay de orar siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y no desmayar. De orar el lunes, de orar el martes, miércoles, de orar toda la semana. De orar siempre y no desmayar. No desmayes. Fortalece tus rodillas. Fortalece tu vida de oración. Fortalécete en fe. Jesús termina esta parábola con una frase que a veces uno la lee y la pasa por alto. Podríamos decir que está fuera de contexto. Está hablando de la oración. Está hablando que no nos desanimemos. Está hablando que tenemos que orar siempre. Y luego al final dice, en el verso 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver con la oración? Mucho. Mucho tiene que ver. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no vamos a obtener la respuesta a nuestra oración. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe todos los días por medio de la palabra de Dios, confiando de lo que la palabra de Dios dice de Dios y de nosotros. Creyendo lo que Dios nos prometió en su palabra. Y eso nos ayuda a no desanimarnos, a confiar. Hay peticiones que se batallan en los cielos. No se desanimen. Si usted no vio a su familiar, está orando por su familiar y no se convierte. Pastor, pero yo no hace 21 días que vengo orando hace un año. No se desanime. Yo también hay por familiares que vengo orando hace más de un año. Pero cada día declaro en fe lo que la Biblia de Dios me dice acerca de mi familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y todos los días le digo, Señor, gracias por mis familiares que todavía no se convirtieron. Tú me prometiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estoy creyéndole en el Señor, que Él va a traer a mi familia a sus pies. La fe no debe faltar en nuestra vida de oración. La fe no tiene que faltar en nuestra vida de oración, porque es lo que va a hacer que permanezcas en el tiempo. La fe, la confianza, la seguridad de que Dios es bueno, que es justo, que está de tu lado, que pelea a tu favor y que a su tiempo te responderá. En el tiempo, en el momento y de la forma de Dios. En el tiempo, en el momento y en la forma de Dios. No te desanimes. Fortalece tu vida de oración. Fortalece tu fe. No dejes de orar. No te desanimes fácilmente. Pelea tu batalla de fe por medio de la oración.